Continuamos avanzando, aunque lentamente, por la segunda epístola a Timoteo. Vamos a buscar el texto en cuestión, que es el capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 10. Espejuelo. Así que veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Encontramos en el texto que se le exhorta a Timoteo usando varios símiles o comparaciones. Primeramente, le llama hijo mío, y esto se sabe porque puede ser que Timoteo se convirtió al Señor por la predicación de Pablo, por tanto él lo consideraba como un hijo espiritual. Y aquí le exhorta a esforzarse, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos siempre tenemos pendiente la gracia de Dios en nosotros, porque nosotros no solamente somos salvos por gracia, somos lo que somos por gracia de Dios. Y el conocimiento de la gracia y lo que significa nos ayuda a ser apreciativos, agradecidos y sobre todo, muy importante, mantenernos humildes. Les recuerda también su comisión. Él como pastor debía de enseñar o preparar a otros según lo que él había aprendido del mismo Pablo. Dice que él enseña a hombres que sean fieles e idóneos, o sea, que tuvieran el don del Espíritu Santo para prepararlos para pastores y maestros que atendieran a la iglesia que se estaba esparciendo y formando por muchos lugares. En aquel entonces lo que sucedía era que se formaban muchas iglesias en casas, y esas iglesias que se iban formando necesitaban líderes. Recuerden, hermanos, el evangelio comenzaba, la iglesia comenzaba, no tenían la Biblia como la tenemos hoy día, con todos sus libros, y era importante que lo que aprendían lo transmitieran a otro. Timoteo había aprendido de Pablo, porque ya que está hablando de hombres fieles e idóneos para ministerio, las características de lo que es un obispo, que se encuentra en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3, de versículos del 1 al 7. O sea, en la primera epístola, Pablo enseña a Timoteo las características que debía demostrar como un pastor, como un líder. Ahora le encarga a Timoteo que le enseñe a otros y que sea como una cadena, que esos que van aprendiendo también enseñen a otros, y así se iba propagando pues la palabra. Dice, leo de primera de Timoteo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Pero es necesario, y cuando hermanos leamos esto, recibámoslo como palabra de Dios, que debe de ser respetada, porque esto es sumamente importante para la iglesia y para el mismo obrero. Es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea que nada se le deba de reprochar. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que vemos aquí que idóneo tiene varias consideraciones. Primeramente, que sea un hombre con características adecuadas. Dice, irrepresible, o sea que nada se le pueda reprochar, y esposo de una sola mujer. En esto hago un pequeño pare porque vemos que no se está respetando la palabra de Dios al respecto cuando se nombran o se ordenan mujeres al pastorado. La mujer puede hacer cualquier tipo de trabajo y ministerio en el Señor, menos pastorado. Y también dice aquí que esposo de una sola mujer, o sea, no puede ser un divorciado. Y esto considerado obviamente después de Cristo. Sabemos que cuando venimos a Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, venimos a ser nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Así que esta consideración se tiene en cuenta después de la conversión de la persona. O sea, después que la persona se convierte, ya sí no puede ser un divorciado. Si es un divorciado, simplemente no puede ejercer el pastorado. Y uno se preguntará, ¿pero por qué? Porque un divorcio es adulterio. Y quiero explicar, porque cuando oímos esa palabra, inmediatamente pensamos en una infidelidad sexual. Y no estamos hablando de ese tipo de adulterio, sino es cuando algo es alterado, se dice que es adulterado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el agua que es H2O, usted le echa cualquier químico o cualquier otra sustancia y ya ha sido adulterada, ya ha sido alterada. Entonces lo que el Señor quiso decir, ya que fue Dios quien instituyó el matrimonio, que el matrimonio es un hombre y una mujer, y que lo que el hombre unió, no lo separe el hombre. De lo contrario, cualquier otra cosa ya es adulterio. Porque lo que estableció Dios es lo puro, y es lo que debe de permanecer por siempre. Cualquier tipo de cambio ya es adulterar lo que Dios estableció. Y entonces, obviamente, un pastor no debe de serlo. Y estudiando acerca de esto, encontré algo muy interesante, porque muchas veces se escucha decir, no, que Dios, somos marido y mujer hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, y lo aplicamos al matrimonio. No quiere decir que esté mal que lo apliquemos al matrimonio, pero no va a encontrar esa frase en la Biblia para matrimonio. Donde único usted va a encontrar esa frase es en Ruth 1:17. Sabemos que en Ruth 1:17 se está refiriendo a Ruth y a su suegra. Es cuando ella le dice hasta que la muerte nos separe. Pero entiendan lo que les estoy diciendo. Con relación al matrimonio, sí, el Señor dice, Mateo 19:6, Marcos 10:9, que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso sí es una frase bíblica. La otra, ya sabemos que solamente se encuentra en Ruth. ¿Que se pueda usar para el matrimonio? Sí, usted siga diciendo que hasta que la muerte lo separe. No creo que cometa ningún error, pero simplemente estamos aprendiendo, ¿verdad? Detalles que a veces pensamos de que
En otras palabras, no vaya a decir que esa frase está en la Biblia para matrimonio. Muy bien. Pero ya sabemos por qué pastor debe de ser marido de una sola mujer. Quiere decir, no adulterio, no divorcio y menos una mujer pastor. Eso tenemos que respetarlo. ¿Okay? Ahora, a maestro sí no aplica. Maestro sí puede ser una persona divorciada. Solamente esto es para pastores y luego posteriormente se menciona para los diáconos también, que deben de ser maridos de una sola mujer después de Cristo. Pero tienen que ser personas responsables, llenos del amor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás tratando con personas y las personas hay que tratarlas con amor, sin intereses particulares, sin fines de lucro y, más importante, tener el don, haberlo recibido del Espíritu Santo, o sea, haber sentido ese llamado, porque si el Señor lo llama, lo va a capacitar, y no solamente lo va a capacitar, lo va a sostener y lo va a mantener para que pueda llevar a cabo su función. Recuerde, hermano, que a diferencia de un pastor a otros tipos de dones, como es el evangelista, el misionero o el mismo maestro, es que ese pastor asume la responsabilidad de una congregación por un largo periodo de tiempo. Es la diferencia con un pastor. Pero debe también tener capacidad para enseñar, como dice aquí, que deberían de enseñar a otro. Al enseñar debe de tener palabra de ciencia, también de exhortación, de sabiduría. En fin, todas esas son dones que son muy importantes para el ministro. Por eso que, volviendo a nuestro pasaje, podemos entender cuando él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. La fidelidad es muy importante en el líder, pero cuando dice sean idóneos, está hablando de todas estas características que ya Pablo había enseñado a Timoteo en su primera carta, y ellos también debían de ser idóneos para enseñar también a otros, o sea, tener también el don de la enseñanza o ser maestro. Ahora el próximo versículo, el versículo 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está comparando aquí la carrera de un ministro con la de un soldado. En otras ocasiones les he dicho, hermano, yo sé que le está hablando a Timoteo, que le está hablando quizás a pastores, pero que cada uno de nosotros, dependiendo el don que el Señor nos haya dado, también debe de estar aplicando estas cosas que son importantes para nuestro desarrollo y servicio en el Señor. Cualquier llamado que usted haya tenido debe de ejercerlo con estas cualidades o hacerlo como un soldado de Cristo. Un soldado que es fuerte, que es sincero. Pensando pues en un soldado, no sé si aquí habrán algunos que hayan estado en ejércitos. ¿Algún soldado aquí presente? Mira, el hermano Medrano. El hermano también, qué bien. El caso es que ellos saben de primera mano todo ese entrenamiento y todos esos requerimientos de lo que es un soldado, que prácticamente los llevan al punto de la impaciencia. El soldado merita ser entrenado y adaptarse a todo tipo de situación. Debe desarrollar un carácter fuerte. Obviamente no puede ser débil, susceptible. Tiene que aprender sumisión, respetar a sus superiores, funcionar en equipo con la tropa, porque inclusive de eso puede depender la vida de él mismo o la vida de sus compañeros. Vestir su uniforme, lo cual es identificación, y llevar el armamento propicio, o sea, preparación.
Todo eso lo tiene que hacer un soldado para poder estar preparado para ir a una guerra, como dice aquí, para militar. Y nosotros sabemos que a cada uno el Señor nos llama como soldados a estar identificados primeramente. Cuando dice identificados con un uniforme, nosotros tenemos un uniforme descrito en Efesios capítulo 6, que debemos de llevar continuamente, es el armamento del creyente, del cristiano, pero también cuando nos vamos a identificar como cristianos, debemos de apoyar nuestro testimonio. Mire qué interesante que dice que no se enreda en los negocios de la vida. Y esto hay que aclararlo porque un pastor debe de estar concentrado en lo que es su ministerio. O sea, no andar tratando de por ahí de estar haciendo negocios seculares, porque su mayor llamado es obviamente ministrar a las personas, no procurar enriquecerse en esta vida. Yo sé que hay pastores que las iglesias no los pueden sostener por completo y tienen que llevar a cabo su trabajo secular, pero eso es muy diferente a lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de tener una mentalidad que todo lo que se piensa es en dinero, en enriquecerse, en hacer negocio, porque todo eso lo va a desviar de lo que es la palabra, dedicarle tiempo al estudio y estar ministrando la obra del Señor. Por eso dice que no se enreda en los negocios de la vida. Y por eso la iglesia lo sostiene financieramente para que pueda dedicarse tiempo completo al ministerio. Por eso al enredarse en los negocios de la vida, aunque sean lícitos, su mente y corazón no están 100% concentrados en ministrar. Y el propósito no puede ser más glorioso que el que está mencionando Pablo aquí. Propósito por la cual uno se dedica a la obra del Señor es agradar a quien lo tomó por soldado. Agradar a Dios. Eso debe ser primariamente lo que debe de estar en la mente de un ministro, procurar el agrado de Dios. Pero el versículo 5 también lo compara a un atleta. Fíjense que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es obvio, para poder recibir la victoria tiene que llevar a cabo su deporte y salir vencedor. El deportista también se entrena, se ejercita. ¿Por qué? Quiere ganar. Nadie quiere quedar en segundo lugar. Yo sé que existe medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Ya nos estamos preparando para las Olimpiadas. ¿Cuánto les gustan las Olimpiadas? A mí me gustan las Olimpiadas. No todos los deportes, pero ciertas partes de las Olimpiadas. Y usted ve ahí esforzándose esos atletas, entrenando, llevando a cabo una dieta. En fin, es arduo. ¿Y todo por qué? Por alcanzar el primer lugar. Y el primer lugar solamente es para uno. Quiere decir, ¿cuántos se desilusionan por haberse preparado y haber corrido y no haber obtenido el primer lugar? Pero eso es parte de la ley. ¿Okay? Dice, lucha legítimamente. Requiere un gran esfuerzo de su parte. Inclusive se abstiene de gustos, de intereses personales. Al competir debe someterse a las normas de la competencia. En ese caso, no usar drogas que le den ventaja sobre otros competidores, como sucedió en las Olimpiadas anteriores, que Rusia fue descalificada porque encontraron que los deportistas estaban usando droga. Y eso no debe de ser así. Mientras yo estoy mencionando todo esto, hermanos, cada uno de nosotros está pensando su vida cristiana, su relación con Dios, cómo está llevando a cabo su servicio al Señor según su don, y ir aplicando todas estas cosas que estamos hablando aquí. Ya se nos mencionó, el soldado que se prepara para militar. Ahora se nos está mencionando el atleta, que requiere una gran preparación.
debe de ganar su corona con sinceridad, haciendo de él mismo su mayor competencia. Por eso que la palabra de Dios es la norma del ministro y es en ella que debemos de ejercitarnos. Cada uno de nosotros se va ejercitando en la palabra de Dios y es la que nos ayuda a crecer y a estar preparados. El versículo 6 menciona otro símil más, que es el labrador. El labrador, no estamos hablando de la marca de un perro, sino el campesino que siembra. El labrador, para participar de los frutos, dice, debe trabajar primero. Nadie puede pensar que va a obtener frutos si antes no trabaja. Y la tierra hay que trabajarla duro. Hay que remover la tierra, arar la tierra, sembrar la semilla, cultivarla, cuidarla, y luego entonces que ve el fruto de su trabajo cuando hay una cosecha. Quiere decir que requiere un trabajo, las cosas no van a ser fáciles, no va a surgir así de la nada, hay que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo al ministro? Tienes que trabajar tu ministerio para que puedas obtener después los frutos. ¿Okay? Y por eso es que sabemos que en 2 de Corintios 9:6 está la ley de la cosecha. Para cosechar hay que sembrar. Tan sencillo como eso. Si usted no siembra, usted no va a cosechar. Si usted no trabaja el campo, no puede esperar recoger fruto. Miren qué buenos 3 ejemplos Pablo está poniéndole a Timoteo para que lo tenga en mente en cuanto a la manera de él llevar a cabo su ministerio y de enseñar a otros a que lo lleven a cabo. Y por eso no es que sea último lugar, sino es que es el máximo ejemplo, es el de Jesucristo como siervo, que son los versículos del 7 al 10. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Se le dice a Timoteo, imita a Cristo. Imita su carácter de siervo, que es verdaderamente impactante, impresionante, que siendo Dios, deja su trono en gloria para venir a este mundo, y eso lo dice muy bien Filipenses, ¿por qué? Para dar su vida en la cruz, por tal de salvarnos a nosotros. Se le aconseja mantener vivo en la memoria todo lo que es el Evangelio, que sabemos que comporta la muerte de Cristo, la sepultura, la resurrección y su ascensión. Ese es todo lo que es el Evangelio de Cristo y debe de estar siempre presente en nuestras mentes. Por eso es que el mismo Señor dejó establecido la segunda ordenanza, que es participar de la Santa Cena, porque mantenemos en nuestra memoria el Evangelio, el por qué somos salvos. Y siempre debe haber un espíritu de agradecimiento a Cristo por ser nuestro Salvador, aunque haya ocurrido hace 2000 años, aunque yo lleve 60 años en el Evangelio, siempre lo tengo que tener presente en mi mente como motivación para seguir adelante. Él, siendo justo, sufrió penalidades por nuestra causa y gracias a ello gozamos de salvación. Fíjese que Pablo dice que él sufría esto para que los escogidos obtuvieran salvación. Porque por la predicación del Evangelio es que las personas vienen a Cristo y sabemos que Dios está completando ese grupo de escogidos. Y cuando ese grupo de escogidos ya esté completo, ya el Señor viene por su iglesia y nos lleva. Pero por eso es necesario que se predique el Evangelio y que se tengan estas características
delante de nosotros. Por eso Él le dice, considera lo que digo. Y el Señor nos dé entendimiento en todo lo que es su voluntad. Aunque Él sufría prisión, Él dice, la palabra no está presa. Y eso es cierto. Nosotros tenemos la palabra en nuestra boca. Yo estoy seguro que todos nosotros aquí, que estamos ya en Cristo, que somos salvos, sabemos cómo compartir nuestro testimonio, cómo compartir lo que sabemos, porque si somos salvos, sabemos cómo llegamos a hacerlo. Pues eso es lo que tenemos que compartir con otras personas. Por eso la palabra no está presa. Cada uno de nosotros, donde quiera que nos vamos, sea en nuestro vecindario, sea en lugar de trabajo, en lugar de estudio, donde quiera que estemos, con nosotros llevamos la palabra. Esa palabra no está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra no. Y por tanto, nosotros también la podemos compartir. Con el ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que él estaba dispuesto a sufrir por amor a los escogidos. ¿Por qué? Porque el ministro ama lo que Dios ama. Y Dios ama las almas. Y si Dios ama las almas, debe de ser también nuestro amor hacia las almas. Y debemos estar dispuestos, aunque nos cueste sufrimiento por ellos. A pesar de los enemigos de la cruz, a pesar de la oposición, que muchos rechazan, que muchos se burlan, Dios tiene un pueblo escogido desde antes de fundar el mundo, simplemente esperando que alguien les predique para creer el Evangelio. Y eso lo expone muy bien Pablo en Romanos capítulo 10, donde él dice que cómo van a escuchar el Evangelio si no van, y cómo van si no son enviados. Y hermanos, nosotros ya hemos sido comisionados, cada uno de nosotros, a predicar el Evangelio de Cristo, y debemos asumir nuestros ministerios, debemos asumir nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, tal como lo hace un soldado para el ejército, como lo hace un atleta para su respectivo deporte, como lo hace un campesino cuando va a labrar. A veces pensamos que no estamos haciendo nada, pero sí estamos haciendo algo. Claro que sí. Todo lo que uno haga en la iglesia, todo redunda para predicar el Evangelio. Ahora mismo, hoy estamos teniendo más de 30 y pico de niños participando de la escuela bíblica de vacaciones. Un trabajo tremendo. Aquí tenemos algunas hermanas que están sirviendo sea de maestra, de ayudante o lo que sea. Un trabajo tremendo. Pero es un trabajo que está sembrando algo en la mente y corazón de esos niños. Y usted no sabe lo que va a repercutir en el futuro. Y por eso cuando nosotros nos vemos que todo lo que hacemos es por el Evangelio, nos vamos a sentir útil. Los que participan del grupo de alabanza, que se preparan para cantar, etcétera, ustedes están ministrando, las personas están escuchando, están siendo atraídas por la belleza de la música o por las palabras. Usted está predicando el Evangelio. Y eso es lo que siempre debe tener en nuestra mente como congregación, como iglesia, que todo lo que yo haga redunde para eso. ¿Por qué? Porque la palabra no está presa. Así que recuerden, hermanos, que el Señor nos llama a imitar primero al soldado, que sabemos que se prepara para una lucha, está consciente de una lucha. Nosotros los cristianos estamos conscientes de que tenemos un enemigo fuerte, un enemigo que va a tratar de impedir que avancemos. Pero cada vez que yo pienso en esto, mi mente se va para 1 de Juan 4:4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Punto. Sí, yo estoy consciente de la oposición, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces me pongo esa armadura que dice Efesios 6, con la palabra, con el Evangelio,
con el escudo de la fe, etcétera, y voy venciendo cada día, cada batalla, como soldado de Cristo. Como atleta, hay que prepararse, hay que entrenarse. Ustedes lo que están haciendo hoy es eso. Ustedes se están entrenando como un atleta. ¿De qué? De la palabra de Dios. Nutriéndose de la palabra para que estén fuertes. Cuando uno se nutre de la palabra, no solamente está creando convicciones propias que nos ayudan mucho, porque al fin y al cabo queremos honrar a Dios en su palabra, pero también nos prepara para ser apologético, para presentar defensa, para poder ayudar a otros, para no sufrir de ignorantes y para poder estar firmes, porque por eso es que la gente a veces cae, porque no está firme en la fe, no está alimentado de la palabra. Entonces viene cualquier Juan de los Parlotes, le dice 3 y 4 cosas, lo creen, lo llevan a la práctica y lo que hacen es destruirles. Pero como atletas nos preparamos, nos entrenamos, sobre todo en la palabra de Dios. Y como labradores hay que servir. ¿Para qué? Para después, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cosechemos el fruto. Cosechemos los frutos de todo el trabajo que hemos podido hacer. Quiere decir, hermano, no es de balde. Yo sé que podemos cansarnos a veces o pensar que no estamos haciendo algo, pero quítese todos esos pensamientos de la mente, porque no es cierto. Inclusive, solamente con congregarse, ya usted está sirviendo. Solo con congregarse. Porque cuando usted está aquí congregado, usted le sirve de ánimo al hermano que está al lado. A mí, que yo digo, tengo que preparar un estudio porque sé que mi hermanito y mi hermanita tal va a estar ahí. Y entonces hasta congregarnos, ya nosotros estamos sirviendo. Para cosechar la remuneración que Dios nos tiene preparado, hay que trabajar. Hay que aprovechar el tiempo hoy. Nosotros no tenemos mañana, porque sabemos que esa trompeta puede sonar en un segundo y ya nos vamos. No tenemos mañana, tenemos hoy, el momento para trabajar. Así que, hermanos, según donde Dios lo haya puesto a usted, en cualquier capacidad que sea, sirva al Señor con una mente optimista, positiva, confiando en el poder del Señor, y Dios nos va a ayudar. Que el Señor les bendiga.